No, ¿qué va? No os quitan ni el 47%, ni siquiera el 50% de lo que ganáis. Y tampoco aquel que cobre el salario mínimo se libra de ser desplumado. Y no estoy hablando del IRPF. Empecemos por el principio y más vale que os sentéis porque puede que os estalle la cabeza. Imaginemos que en una sociedad sin impuestos al consumo una barra de pan vale 1 euro. Todo es idílico, pero de repente el gobierno entra en escena. Los gobernantes deciden establecer un impuesto del 20% a la venta de barras de pan, así que envían a sus burócratas para asegurarse de que la nueva ley se aplica correctamente. Sin embargo, el impuesto puede tener 3 efectos diferentes. 1. Que el impuesto lo soporte el panadero. 2. Que lo repercuta al cliente. O 3. Un término medio entre ambas situaciones. Es decir, que una parte se repercuta al cliente y otra salga del margen de beneficio del panadero. Dependiendo de las condiciones del mercado, tenderá a ocurrir una cosa u otra. El estudio de quién acabará pagando realmente el impuesto es lo que se conoce como incidencia económica. Primero de todo, hay que entender que la incidencia económica de los impuestos siempre recae sobre las personas físicas, puesto que los entes jurídicos también están formados por personas. Otro punto muy importante que tenéis que entender sí o sí es que el legislador establece la incidencia legal o estatutaria del impuesto, es decir, quién transfiere ese dinero a Hacienda, pero son las condiciones del mercado las que determinan quién lo soporta realmente, lo que se conoce como incidencia económica. De hecho, por regla general, el agente que soporta realmente el impuesto suele ser diferente de aquel sobre el que incide según la ley. ¿Y de qué depende la incidencia económica de un impuesto? Pues me alegro de que me lo preguntéis, pequeños saltamontes. Depende de la elasticidad que presentan la demanda y la oferta a los cambios del precio. Vale, o a lo mejor os habéis quedado igual, así que vamos a profundizar un poco en esto. Se considera que la demanda es inelástica al precio cuando ésta no cambia significativamente al modificar el precio del producto. En este caso, el impuesto se trasladará fácilmente al consumidor. Por simplificar, la demanda es más inelástica cuando no hay bienes similares para sustituir al bien gravado, cuando el porcentaje de renta que dedica el consumidor al bien estudiado es bajo o cuando se trata de un bien de consumo básico. Teniendo en cuenta que cuanto más pobre es un ciudadano, más porcentaje de su renta dedicará a productos básicos, podemos deducir que los pobres son los que soportan en mayor medida la incidencia económica de los impuestos relacionados con los bienes más básicos. Por el otro lado, la oferta es inelástica si se mantiene estable a pesar del cambio del precio al que se puede vender. Si la cantidad de barras de pan que produce el panadero no varía en función del precio que los consumidores están dispuestos a pagar, hablaríamos de una oferta inelástica. Esto lo vimos con el precio del petróleo cotizando por debajo de cero a las pocas semanas de la crisis del COVID. ¿Y de qué depende la elasticidad de la oferta? Principalmente del tiempo. En el muy corto plazo la oferta tiene mucha dificultad a variar, mientras que en el largo plazo es casi perfectamente elástica. Si por ejemplo el panadero ya ha firmado la compra de harina para un mes de producción, durante ese mes probablemente siga produciendo casi la misma cantidad de pan que venía haciendo independientemente de que todo su margen de beneficio se lo coma el nuevo impuesto. Sin embargo, si no logra aumentar los precios, en el largo plazo puede que reduzca la producción o que incluso cierre la empresa, dejando solo a los competidores más eficientes, que por regla general suelen ser las grandes empresas. Como hemos visto, los más perjudicados por los impuestos son las pequeñas empresas y los consumidores más pobres. Pero sigamos, porque la incidencia económica de los impuestos a la renta, a la seguridad social, etc., no son muy diferentes a los impuestos al consumo. Imaginemos que el mercado laboral es el resultado de la oferta y la demanda de empleos. Y apliquemos el mismo razonamiento para los impuestos relacionados con el trabajo, tales como el IRPF y las contribuciones a la seguridad social. Si la demanda de empleo es inelástica al salario, tal y como sucede en un país con altas tasas de desempleo, donde hay personas para las que cualquier trabajo es preferible al paro, cualquier impuesto al trabajo tenderá a ser repercutido en el trabajador antes o después, ya que, como hemos visto, la oferta de empleo sería más elástica conforme alargamos el plazo de estudio. ¿Y qué hay del impuesto de sociedades? En este caso, un mayor impuesto de sociedades disminuirá la rentabilidad para los accionistas. Como la demanda de acciones de una empresa es muy elástica, dado que en unos pocos clics puedes vender acciones de una empresa española para comprar una empresa irlandesa con un menor impuesto de sociedades, es labor de la empresa española el tratar de repercutir ese impuesto a otras personas cuya demanda sea más inelástica, ya sea a sus trabajadores o a sus consumidores.
Pero no solo se repercuten los impuestos en los consumidores y en los trabajadores. Las empresas pueden trasladar los costes regulatorios cuando las condiciones del mercado lo permitan, es decir, casi siempre. Por desgracia, no tengo ni los conocimientos ni las ganas de estimar, aunque sea por encima, los costes regulatorios que soporta el ciudadano promedio. Pero espero que algún economista lo haga en un futuro, si es que no se ha hecho ya. Pero, ¿y qué hay de todos los impuestos y regulaciones que no se ven? ¿Y si rizamos aún más el rizo e imaginamos toda la cadena de producción, desde la extracción de materias primas, la fabricación de piezas, el transporte de mercancías, hasta la venta de esos bienes o servicios? Imaginad que todos esos gastos que la empresa final se deduce de su beneficio antes de impuestos ya están soportando todos los costes impositivos y regulatorios de las cadenas de producción anteriores. ¿Y si, por ejemplo, la harina que compra el panadero ya estuviese encarecida por todos los impuestos al trabajo del agricultor, del transportista, de la energía, de los carburantes, etcétera? Realmente no podemos saber cuál sería el precio de la harina que compra el panadero si no existieran todas esas regulaciones e impuestos previos, pero podemos suponer que el precio sería sustancialmente menor. Y podemos suponer también que esos costes se van repercutiendo hasta el final de la cadena de producción, hasta recaer en el eslabón más débil, o sea, el consumidor. Where's all your money gone, Daddy? Taxes. ¿Acaso alguna vez habéis visto escurrir mierda hacia arriba? Llegados a este punto, podemos concluir que la mayor parte de los impuestos y de las regulaciones los soportan los trabajadores y los consumidores, y dentro de estos, principalmente los más pobres. Por tanto, el Estado no nos cuesta el 50% de lo que ganamos, sino mucho más. ¿Pero cuánto más? Eso es algo que no tengo la capacidad de responder.